recordando a todos que estamos en medio de una serie que la hemos denominado Hechos del Espíritu Santo, donde nosotros vemos todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos versículo por versículo analizando, entendiendo qué es lo que la palabra nos muestra, de manera que podamos nosotros aprender verdaderamente el significado del texto y cada día crecer en su palabra y en su doctrina. Así que toma atención, hermano, en esta mañana, y tú puedes ir a Hechos 4 y separa ahí, pon ahí tu separador de la Biblia, la pitita esa que hay ahí, y coloca ahí, porque no nos vamos a salir de ahí de Hechos 4. Y yo voy a estar nombrando algunos otros versículos, pero intentaremos ponernos en la pantalla, algunos otros los iremos a buscar, pero Hechos 4 es todo lo que vamos a ver desde el 1 hasta el 31. Entonces quiero empezar diciendo, hermano, que la idea central de este texto, de Hechos capítulo 4, se trata de Pedro y Juan, que están predicando el evangelio. No se olviden que anteriormente, en Hechos 3, Pedro y Juan acaban de hacer un milagro impresionante. Un hombre que estaba en la puerta del templo, que había sido paralítico durante 40 años de su vida. En este momento ellos entran y el hombre pide limosna, ¿no es cierto? Y la respuesta de Pedro y de Juan, en particular de Pedro, fue de que no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. En el momento el hombre se levanta, tira un salto, glorifica al Señor y entra con ellos al templo y ora, y el pueblo mira toda esta situación de una manera sorprendida, ¿no es cierto? Y por supuesto, Pedro no desaprovecha la oportunidad para que, avanzada un poco la tarde, empiece a predicar, porque habían alrededor de 20,000 personas ahí. Ahorita le voy a explicar por qué. Vamos a leer, hermano, toda la historia, cómo continúa, desde el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Yo voy a leerla completamente, la historia, hermano. Vamos a la siguiente, y aquí mire, llegué hasta Hechos capítulo 4, versículo 3. Desde allí en adelante le pongo este mensajito para todos ustedes. Leamos todo. Desde aquí usa tu Biblia, ¿sí? Con emojis y todo, mire, bien, ¿no? Para que todos nos ubiquemos. Así que agarra tu Biblia, hermano, y vamos a leer. Si la tienes la Biblia en el celular, ok, sirve, funciona. Trata de traer tu Biblia en físico, porque es importante, ¿sabe? No es lo mismo tener tu Biblia en físico, porque vos con tu Biblia en físico, hermano, aunque no desprecio el celular, la tablet, lo que tú tengas, no, está bien, pero el tener la Biblia en físico tiene una particularidad. Leer en papel, ¿no es cierto?, es verdaderamente, nos ayuda mucho más en el asunto de la retención. La verdad que no tengo una explicación científica, lo investigaré más adelante, pero realmente yo lo he experimentado, que soy muy tecnológico, me gustan las pantallas. Tener la Biblia en físico es diferente. Pruébalo, ¿no? Probalo un poquito y vas a ver cómo vas a mejorar mucho en tu retención, en tu lectura, y de repente hasta vas a anotar. Anotar también es importante. No importa que garabatee su Biblia, anote ahí mismo en la Biblia, ponga un mensaje, ponga una palabrita y va a ver cómo va a crecer. Bien, leamos. Capítulo 4, versículo 1 dice: mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia. Perdón, aquí un contexto rápido. En este momento, como dije, habían hecho el milagro, avanzó la tarde un poco y empezaron a predicar. Empezaron a dar el mensaje de la salvación. Hablaban de Cristo, hablaban del evangelio. Cristo resucitó de los muertos, ¿no es cierto? Eso es lo que le decían. Y en Él hay salvación y no hay fuera de Él salvación. Y mire lo que pasó. Vinieron este gobierno interno que tiene el pueblo judío, ¿no es cierto?, que es el Sanedrín, ¿no es cierto?, que son los sumos sacerdotes, los sacerdotes, y vienen encima de ellos a tratar de arrestarlos. Sigamos leyendo. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia, o sea, vinieron hasta con el capitán de la guardia, ¿no es cierto?, del templo, y los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran personas también que eran sacerdotes, ¿no es cierto?, que tenían una creencia bien particular. Lo voy a explicar más adelante, ¿cierto? Y el versículo 2 dice: indignados, bravo.
porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. O sea, ya era tarde, bueno, mañana seguimos hablando, pero vengan, a la chirola, ¿no? Versículo 4, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como 5,000. Yo digo, creo que en el cielo van a haber más mujeres que hombres. Y es cierto, las iglesias todas tienen a veces más mujeres, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, yo creo por eso que como no se contabilizaban a las mujeres, imagínense que cada hombre aquí tenga una esposa mínimo, y entonces las demás mujeres que se sumaban, yo hallo que por lo menos habían unas 20,000 personas. No tenemos un registro exacto, pero era un gentío, era muchísima gente. Versículo 5. Sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, los ancianos y los escribas, y estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo Pedro y Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con quién, con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, en este hombre hallo aquí sano delante de ustedes. Versículo 11. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres? Decían. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Versículo 17. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre de este nombre, o sea, del nombre de Jesús. Versículo 18. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían acontecido. Versículo 22. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Versículo 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que había acontecido, los principales sacerdotes, los ancianos que habían dicho. Y al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tomaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron una contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27.
Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles, los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacerle cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Último versículo 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Padre Celestial, necesitamos de tu presencia en esta mañana para comprender qué quieres hablar con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué tremenda historia, hermano. Es impresionante lo que pasaba con la iglesia primitiva. Y sabe que el libro de los Hechos de los Apóstoles no solamente es un libro que nos habla del avance del reino de Dios, ¿sí?, sino que también nos habla de cómo fue desarrollándose la iglesia primitiva, lo que hacían y cómo el Señor hacía cosas tremendas en estos tiempos. En Hechos 3, anteriormente, vimos esa sanidad de la que ahora estos siervos están siendo juzgados y están siendo perseguidos. Se podría decir que esta es la primer persecución de la iglesia en este tiempo. Y ahora aquí en Hechos 4, hermano, vemos que este conflicto marca un tono distinto en la historia, porque ahora ya están los del concilio del pueblo de Israel, que ahorita le voy a explicar quiénes eran y qué hacían. Y estas autoridades religiosas por primera vez, ¿sabe?, miran a los apóstoles hacer una obra tan impresionante, tan maravillosa, que los arrestan, tratan de juzgarlos, tratan de dañarlos, tratan de silenciarlos, pero no pueden. Y en este capítulo, hermano, también se revela la valentía de los apóstoles. Se ve, ¿no es cierto?, cómo si somos cristianos y somos creyentes, cómo ellos nos enseñan a hacer lo mismo, a seguir a Cristo. Pero hay que entender también que seguir a Cristo implica enfrentarnos a la oposición. Diga conmigo esa palabra, oposición. Otra cosa, adversidad. Vamos a tener adversidad. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada, no puede ser retenida, no puede ser silenciada, callada. Incluso en lugares que son extremadamente hostiles con el cristianismo, como en Medio Oriente, que no es posible llevar una Biblia, que no es posible abrir una iglesia, que no es posible nombrar ni siquiera el nombre de Jesús. Ni siquiera en estos lugares la palabra de Dios es silenciada. Pero lo que la palabra nos dice acá es que vamos a pasar adversidad, hermano. Vamos a la siguiente, por favor. Mire, esto es lo que vamos a ver hoy. 3 puntos importantes. Nuestra respuesta ante la adversidad, nuestra postura ante la adversidad y nuestra fuerza en medio de la adversidad. Siguiente, porfa. Es importante entender, hermano, que como la palabra dice en Hechos 14:22, ¿no es cierto? Mire lo que dice: es necesario que a través de muchas pruebas entremos en el reino de Dios. ¿Sabe? Nos recuerda que si somos creyentes, si somos hijos de Dios, si somos sus siervos, debemos estar dispuestos a predicar el evangelio de Cristo. Y habrá oposición, tendremos adversidad, será un reto cumplir la gran comisión. Incluso en lugares que son como Santa Cruz, donde se permite todo. No, aquí habla el que quiera lo que quiera. Pero no estamos tan lejos de una persecución. Hay personas que no saben, hermano, pero el hecho de yo estar un poquito relacionado, inmiscuido con la Asociación Cristiana Evangélica a un nivel nacional, me ha hecho darme cuenta de cosas que a veces no las vemos porque estamos encerrados aquí en la iglesia. Como por ejemplo las leyes en contra de la iglesia que se vienen procesando y levantándose cada vez más. Y a veces no las entendemos ni las conocemos. Por cierto, ya está preparadito el camino para que haya unión libre en Bolivia. Pronto va a haber una ley
que va a obligar a las iglesias a que podamos hacer uniones homosexuales. Y tenemos que bendecirlos y el que no lo haga va a ir preso. Por ejemplo, esas cosas. Y nosotros pensamos que estamos aquí bien. Pero no, hermano, el enemigo se levanta, el reino de las tinieblas avanza y nosotros como hijos de Dios también tenemos que avanzar. ¿Sabe? Luego del milagro de la sanidad del paralítico, avanza un poco la tarde y estos hombres, Pedro y Juan, empiezan a predicar, ¿no es cierto? Y lo interesante que vemos en esas primeras predicaciones, hermano, es que es la manera en la que predicaba Pedro y Juan. Era una forma con tanta fuerza, con tanto denuedo, con tanta autoridad, hermano, que impresionantemente se juntó el montón de gente y le creyeron. Y luego vinieron los sumos sacerdotes. Vamos a la siguiente. Mire, los sumos sacerdotes, líderes religiosos, oficiales del templo, jefes de la guardia. ¿Esto qué eran? ¿Sabe? El segundo en jerarquía después del sumo sacerdote. O sea, era un tipo que tenía autoridad para apresarte, ¿no es cierto? Era como este sacerdote, jefe de la guardia, los saduceos, los fariseos también, eran como un gobierno interno que el pueblo de Israel tenía más allá del gobierno romano, ¿no es cierto? Y los saduceos, por ejemplo, era un grupo aristocrático, ¿no es cierto?, religioso, que negaban la resurrección. Ellos tenían estas creencias, no creían en la vida espiritual, ¿no? Ellos tenían solamente el Pentateuco como su única ley, ¿no es cierto? Y mire lo que dice aquí Hechos 23, dice: cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. O sea, los saduceos y los fariseos no creían lo mismo, pero los saduceos eran fregados, eran renegados. Mire lo que dice el versículo 8, dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen en todo esto. Entonces tenían ahí unas diferencias. Pero solamente imagínense a Pedro y a Juan hablando del Espíritu de Dios, hablando del ángel de Jehová, hablando, ¿no es cierto?, del Evangelio, de la resurrección de Jesús, de que no hay otro, en nadie más hay salvación. Entonces, y los saduceos no creían en esto, y es por eso que se levantan airados, que se enojan y vienen a aprenderlo. En el versículo 3, vamos a la siguiente, dice: y le echaron mano y le pusieron en la cárcel. Ya era tarde, ¿no es cierto? Y se fueron a su casa. Y lo dejaron una nochecita ahí, ¿no? Ni modo, ¿no? Ya es tarde, vámonos. Pero ustedes se quedan en la cárcel. Versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído este mensaje creyeron. No había forma de negarlo lo que había pasado ese día. Primero, que un paralítico, más de 40 años en esa condición, había sido curado. Y segundo, estos hombres hablaban y hablaban y la gente creía. O sea, era impresionante lo que estaba pasando. Era un mover de Dios que hacía que la gente quede impactada. ¿Sabe? Y a pesar de la persecución, el evangelio seguía avanzando con poder, aun cuando vinieron a prenderlos, aun cuando los guardaron ahí, ¿sabe? Igualito, no dejaban de hacer lo que hacían. Jesús advirtió, hermano, haciendo un poquito de conexiones bíblicas, Jesús advirtió en su palabra que esto iba a pasar. En Mateo 10, 17 al 22, por ejemplo, lo dice, ¿no es cierto? Que es probable que iban a ser arrestados. Tal vez nosotros en este tiempo no seamos arrestados, aunque cuando hacemos misiones hay cosas que pasan, ¿no? Y seguramente el pastor Daniel ahí tiene más de un testimonio de hablarnos de algún tipo de persecución. Y nosotros somos una iglesia misionera. La oposición a la resurrección de Cristo también es algo evidente, hermano, en Mateo 28, ¿sabe? Cuando los líderes sobornaron a los guardias para que nieguen que Cristo había sido crucificado y divulguen un mensaje mentiroso. Impresionante, pero esas cosas ya pasaban en estos tiempos. Entonces vamos a ir a los 3 puntos que hemos hablado. ¿Cuál tendría que ser entonces nuestra respuesta ante la adversidad? La siguiente, por favor. Nuestra respuesta ante la adversidad. En el versículo 5 y 6, hermano, continuando la historia, dice: y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, también el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje del sumo sacerdote. Mire,
71 personas conformaban el Sanedrín. Hermano, le armaron un juicio en un ratito, ¿no es cierto? Anás, ¿sabe quién era? Era el sumo sacerdote. Habían otros sacerdotes ahí, pero Anás era el sumo sacerdote, ¿sabe? Y ese era como tenía el vínculo con Roma. Quiere decir que el tipo tiraba un pitazo y venían los soldados romanos a guasquear a cualquiera. Tenía algún tipo de autoridad. Caifás era su yerno, ¿no es cierto? Era el sumo sacerdote oficial también. Y este era de la misma élite religiosa que juzgó y condenó a Jesús. Estos tipos eran los mismos que juzgaron y condenaron a Cristo. ¿Sabe? Los discípulos están siendo juzgados en este mismo tribunal. Y el conflicto no era solo político, sino que también espiritual. Porque había un mover de Dios que no podía negarlo nadie. Vamos a la siguiente, versículo 7, ¿qué dice? Y habiendo colocado en medio, les preguntaba, los trajeron en medio, me imagino que le hicieron ahí un ruedo, ahí un juicio, y le preguntaron, ¿con qué poder, en qué nombre están ustedes haciendo esto? Qué pregunta más bella, ¿no? Porque esa es la pregunta que me encantaría que nos hagan a todos nosotros, hermanos. Y ustedes, ¿por qué dicen? ¿Y en nombre de quién hablan? ¿Y de quién están hablando? Claro, porque esa es la pregunta que nos da la oportunidad, hermano, para decirle en quién nosotros creemos. Toda esta primera parte del texto, se resume básicamente en 3 cosas, ¿no es cierto?, que los sumos sacerdotes les preguntaban a los discípulos. Les decían, por ejemplo, ¿por qué lo hacen? Dejen de hacerlo. Y la tercera cosa, entonces, si no lo dejan de hacer, los vamos a intimidar, los vamos a amenazar, los vamos a apresar, los vamos a perseguir. Y la respuesta de los discípulos es espectacular, porque lo primero que responden es, ¿por qué lo hacen? Porque Dios nos dijo. No, pero dejen de hacerlo. No podemos dejar de hacerlo, fue su respuesta. ¿Qué pasa si una autoridad te viene y te dice, negá a tu Dios, deja de predicar, deja de hablar, deja de publicar estas cosas que estás publicando? Porque usted sabe que cuando al gobierno no le gusta algo, hermano, hasta por la dirección IP de tu computadora van y te pillan, ¿no? Te encuentran nomás. Y ellos le dijeron esta respuesta, no podemos dejar de hacerlo. Entonces los vamos a amenazar. Bueno, en ese caso iremos a orar y iremos a aguantar hasta donde podamos. Esa fue su respuesta. Pero ¿sabe qué, hermano amado? Nuestra respuesta ante la cantidad de cosas, de adversidades que existen para que nosotros seamos verdaderos creyentes, tiene que tener en este punto 2 cosas. Vamos a la siguiente. La primera, hermano, es que nosotros tenemos que ser fieles al mensaje del Señor. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? Es que nosotros no podemos defender algo que Dios no está defendiendo. ¿Sabe? Si hablamos en el nombre de Cristo, si nosotros nos están preguntando con qué autoridad venís, en nombre de quién estás hablando, por qué levantás una iglesia, por qué sos cristiano, en nombre de quién, por qué es que son, me acuerdo que una vez me preguntaron, ustedes los cristianos son muy locos, ustedes son fanáticos, porque no saben más que hablar de Dios. Y ¿sabe qué, hermano? Yo le digo, conozco muchas personas de aquí y sé que muchos de aquí tienen grandes capacidades profesionales, etcétera, y que pueden hablar de todos los temas que se nos ocurran. Personas que hacen negocios profesionales, ganaderos, agricultores, médicos, aquí hay de todo. Pero la verdad es que en algún momento de nuestra conversación vamos a tener que nombrar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es que no se puede. ¿Por qué? Porque es lo que está en nuestro corazón, es lo que rebosa en nuestro corazón, y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermano, ante el rechazo del mensaje del evangelio de todo el mundo. Nosotros tenemos que continuar fieles al mensaje del Señor, ¿sabe? Pero ojo, no tenemos que decir las cosas que Jesús nunca diría. Y es ahí donde quiero que nosotros entendamos, hermano, que nosotros tenemos que hablar desde la autoridad de Jesús,
pero tenemos que hablar el mensaje de Jesús. ¿Eso queda claro? Amén. Mire, versículo 8 y 10, mire su Biblia ahí. El versículo 8 al 10 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea conocido por todos vosotros y por todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. O sea, nosotros hacemos las cosas que Dios quería que hagamos. Esa es la enseñanza, ser fieles al mensaje. Pero yo encuentro personas y cristianos que dicen cosas, hermano, cualquier cosa, cualquier doctrina, cualquier tontería hablan, y son cosas que Jesús no dice. Pero si nosotros somos fieles al mensaje, te aseguro que podemos tener la autoridad para hablar de parte del Señor y para defender la fe y para que el reino de Dios avance y para levantar nuestras iglesias y para, hermano, ¿sabe qué? Contrarrestar las fuerzas del enemigo que están por todas partes. Y yo le digo, muy sutilmente, el enemigo, bueno, ahora ya no es tan sutil. Ahora es descaradamente y confrontativamente que el mundo se ha levantado en contra de la iglesia, en contra de Dios, en contra de la doctrina de Dios. Y nosotros, hermano, no necesitamos ponernos a pelear. Eso entienda, pero sepa que sí estamos llamados a dar el mensaje y a ser fieles al mensaje del Señor. Y hablar con autoridad, y hablar con denuedo, y hablar con propiedad, hermano, pero ¿sabe qué? De las cosas que Dios dice, no de las cosas que no dice. Porque yo veo, hermano, como ahorita las redes sociales son impactantes, ¿no? Impresionantes. Usted hace así y empieza a ver videos de todo tipo, de miles de personas alrededor del mundo. ¿Y sabe qué, hermano? A veces me gozo y digo, gloria a Dios por este hombre que está hablando esto. Y a veces digo, ay, Señor, llévatelo de una vez. ¿No? Oiga, porque es impresionante cómo la gente utiliza el púlpito para hablar cosas que no son del mensaje del Señor. Versículo 11, mire lo que dice, mire su Biblia, dice, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los constructores. Miércoles, este Pedro es mucho tipo, ¿no? Vino y les dijo en su cara pelada a los sumos sacerdotes, ustedes rechazaron a Jesús, ustedes lo mataron a Jesús, pero Él es el que tiene la autoridad para sanar a este enfermo, como que lo sanó. Y Él es la piedra angular. Esto de la piedra angular ya se lo explico. ¿Sabe qué era la piedra angular? La piedra angular es un término arquitectónico, ¿no es cierto? Pero que significaba mucho para el pueblo judío. Tenían un edificio y ellos ponían una piedra gigante. En realidad, muchos la dibujan como un arco que tenía una piedra al medio, como una piedra clave. Es un poco representativa, pero la piedra angular que los judíos tenían como representación era una piedra cuadrada o rectangular que la ponían en la esquina del templo, que los vértices marcaban cómo tenían que ir alineadas las paredes principales. Y en otros pasajes de la palabra también habla de que Él es la piedra angular, Cristo, y nosotros somos las otras piedras que están alrededor de Él. Voy a citar algunos versículos después de eso. Pero entonces dice, y en la piedra angular, ¿sabe qué? Los arquitectos, los constructores a veces la firmaban. Y, o sea, era como un acto que ellos hacían porque esta piedra le daba cimiento, le daba soporte a las paredes para que no se caigan. Y ustedes han visto cómo hay derrumbes de estas construcciones antiguas, pero solamente quedan estas dos paredes porque están unidas a la piedra angular. A eso se refería. Y entonces le dice, esta es la piedra rechazada. O sea, ustedes no la aceptaron, no la aprobaron, la rechazaron ustedes los constructores, pero Él ha venido a ser la piedra angular, o sea, la piedra principal, el fundamento, a lo que nosotros debemos regirnos, es lo que dice la palabra del Señor. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Se imaginan los saduceos?
ser salvo, o sea, está hablando de salvación, vida espiritual. Está hablando de Cristo, de resurrección de los muertos. Los saduceos estaban rajándose las vestiduras, hermano, bravísimos. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo confrontó. Y si, por si fuera poco, estos hombres que los querían matar, no podían dejar de maravillarse. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente, hermano, que cuando habla de parte del Señor su mensaje, ellos se maravillan. Mire, vamos a la siguiente. Mire, esto escribí, que quisiera que usted lo tenga bien guardadito y en su corazón. Mire, dice, cuando somos cuestionados por nuestra fe, es necesario que respondamos con Cristo. Con Cristo. Cristo es lo principal. O sea, porque, hermanos, si nosotros nos ponemos a nosotros como lo principal, vamos a perder la batalla. Pero si nosotros respondemos con Cristo y el hacerlo les demuestra su pecado a muchos, esto es lo que pasa cuando nosotros predicamos el verdadero evangelio. A veces el evangelio, mire lo que puse aquí, es decir, el evangelio es siempre en alguna medida confrontativo. O podría ser incluso ofensivo, porque ofende al pecado y todos los hombres son pecadores. Cuando nosotros somos fieles al mensaje, pero hablamos con propiedad, hablamos con autoridad, hablamos ubicadamente, hermano, guiados por el Señor, ¿sabe qué? Ese mensaje les va a estremecer, les va a reventar la cabeza a la gente. Así como pasó con esta gente, querían apresarlos, querían matarlos, querían callarlos, silenciarlos, pero no podían, porque las evidencias eran claras por una parte y por otra parte se maravillaban, dice, de lo que había sucedido. Vamos a la siguiente, versículo 11. Este Jesús, dice, es la piedra rechazada por vosotros los constructores. Ya hablé de esto, pero quiero mostrarles, esa es la piedra angular. Y está plasmado, hermano, este valor de la cultura judía, está plasmado en muchísimos versículos, como por ejemplo Salmo 118, versículo 22. Digamos a la siguiente, por favor. ¿Sabe? Nuestra respuesta debe ser también congruente al mensaje. Cuando hablo de congruencia, hermano amado, también le estoy diciendo de que nuestro mensaje tiene que ser, hermano, bien relacionado con nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de mostrarnos ante el mundo, porque si el mundo tiene algo que reprocharnos y que observarnos, lo va a hacer con el fin de silenciar nuestro mensaje. Es difícil. Filipenses 1:27 dice, solo les pido que se comporten como es digno del evangelio. Entonces, si nosotros somos creyentes y queremos predicar el evangelio, nos toca comportarnos como creyentes en todos los momentos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, y esto nos reta a todos, hermano. Porque sí, vivimos en un mundo que está lleno de costumbres, de cultura, de valores, ¿no es cierto?, que son, claro, valga la redundancia, valorados por este mundo, en que nosotros los cristianos también entramos. Pero si nosotros empezamos, hermano, a bailar al ritmo del mundo, sepa que nuestro mensaje va a ser aplastado. Y no vamos a ser, ¿sabe qué?, dignos representantes del Señor. Entonces, hermano, ¿qué quiero decirle con esto? Igual 1 Pedro 3:14 dice, pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino que santifiquen a Cristo como el Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza de que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre, con reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Mire qué interesante. Cuando nosotros somos congruentes al mensaje del Señor, es decir, cuando tenemos una vida ordenada, sí nos van a calumniar, sí van a mentir acerca de nosotros, pero ¿sabe qué? Yo escuché a un pastor una vez que dijo, la verdad se defiende sola. La verdad se defiende sola.
Por eso es que aquí 1 Pedro 3:14 dice, ustedes permanezcan y ¿sabe qué? Sean humildes. Eso es lo que está diciendo. Respondan con mansedumbre, con reverencia. Y esto fue lo que hizo Pedro con los del concilio. Hasta les habló en su propio idioma, ¿no? Él es la piedra angular que ustedes rechazaron, la piedra rechazada, ¿no es cierto? Pero le dijo sumos, sacerdotes, hermanos, les habló con respeto. Se sujetó. Yo creo que no, que cuando vinieron a apresarlo al apóstol Pedro, él no empezó a pelear y le tiró la barba. No, él tranquilo se fue. No peleó. Entonces eso es ser congruente al mensaje, hermano querido, del Señor. Vamos a la siguiente, por favor. Tengo mucho que hablar, pero no tengo mucho tiempo, hermano. Esta es la congruencia de la que estamos hablando. La gente cuando nos vea debe reconocer que estamos con Jesús. Y eso es lo que dice pues la palabra, ¿no? Dice que cuando ellos hablaban, se maravillaban porque era evidente que habían estado con Jesús. Ahora te pregunto, hermano querido, cuando la gente te ve, escuche esto, cuando la gente te ve, ¿qué dice? ¿Es evidente que este ha estado con Jesús o no? Esta es la congruencia de la que estamos hablando. Que la gente se dé cuenta que nosotros estamos con Él. ¿Y sabe qué? Debemos poder repetir algo parecido a lo que dijo Jesús. Si me han visto a mí, han visto al Padre, dijo Jesús. ¿Será que nosotros podemos decir algo así? Si ustedes están conmigo, ustedes van a ver a Cristo. Decirlo es un poco como que no encaja dentro de nuestra forma de hablar. Pero debería ser así, que las personas que están con nosotros, que les baste estar 2-3 días para que sean bendecidos totalmente. Amén. Yo trataba de hacer eso con algunos chicos que, por ejemplo, estaban necesitando ser discipulados, me los llevaba. A ver, vamos al gimnasio, vamos conmigo todo el día. Yo hacía mis cosas y charlábamos todo el día y todo. Y en cuestión de unos meses, ellos crecían. Y no porque yo soy lo mejor de lo mejor, hermano, por favor, no estoy diciendo eso, pero lo que estoy tratando de decir es que tu vida tiene que ser ese reflejo, tu vida tiene que ser ese que vos vivís normal, y esa vida normal que vos haces, ese caminar constante, tiene que bendecir a la gente. Amén. Eso es lo que tenemos que tener como congruencia. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Sabe? La segunda, nuestra postura ante la adversidad. Me encanta esta parte. Me encanta esta parte, porque ¿cuál es nuestra postura ante la adversidad, hermano? Mire, versículo 18. Estoy saltando. A ver, aquí está. Versículo 18 dice, mire tu Biblia, dice, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes una vez que obedecer a Dios, en vez de obedecer a Dios, mejor dicho. Versículo 20 dice, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es la postura, hermano, de Juan y de Pedro. Ser fieles a Dios, ser obedientes a Dios y ser valientes en la inminente necesidad de predicar el evangelio que nos ha salvado. Hermano, muchas veces nosotros en una charlita cualquiera con alguien no somos fieles al mensaje del Señor y no somos obedientes al Señor que nos ha dado una salvación tan grande. Le pregunto algo, ¿por qué quiere quedar bien? ¿Con quién quiere quedar bien? ¿Para qué quiere quedar bien con la gente? ¿Sabe qué? Yo me doy cuenta que las personas le tienen miedo a las personas. Quieren quedar bien, que no me rechacen. Incluso cuando estamos acá en la iglesia, ya pasó. No vayan a decir eso porque la gente se ofende. Me acuerdo de un pastor que le dijeron así. La gente se ofende cuando predican y dicen este tipo de cosas. No, por favor, aquí hay un balance, ¿ok? No es el púlpito para decir cualquier tontería. No es el púlpito para humillar a las personas.
No es el púlpito para apuntar a la gente o hablar de religiones. No, por favor, hermano, no estamos diciendo eso. El púlpito es para predicar la palabra. Pero como dijimos hace un momento, el hombre pecador siempre va a ser confrontado por la palabra, porque la palabra confronta el pecado. No hay vuelta. Pero muchas veces nosotros somos tan misericordiosos que queremos ser más misericordiosos que Dios. Pero el mensaje del Señor golpea. ¿Y sabe qué? Hay algunos, porque la palabra del Señor dice que su palabra es espada de doble filo, que corta. Doble filo, filo arriba, filo abajo. Quiere decir que penetra, llega al corazón. También la palabra del Señor dice que es la luz, me hace ver la verdad. ¿Cierto? Es lumbrera a mi camino. ¿Qué pasa cuando está la luz apagada? No logramos ver, no logramos saber cuál es el camino. Y la figura de la lumbrera al camino es porque tu vida está yendo por un camino equivocado. Y hace falta la palabra para que esté iluminado ese camino y yo me dé cuenta con evidencias por dónde debo andar. Y también la palabra dice que es martillo. Y dígame lo que hace un martillo. ¿Para qué sirve? Golpea y también destruye. Y también moldea. ¿Sabe a qué se refiere el martillo? Es el martillo del herrero. El martillo que moldea el fierro, el acero o el oro. Pero es a golpes. Y muchas veces esos golpes son desde la palabra del Señor, no desde las emociones de un predicador. Pero entienda, hermano amado, ¿sabe qué? No se preocupe si el mensaje del Señor le ofende a las personas, porque el mensaje del Señor tiene que ofender a las personas. Ahora, usted no sea malcriado, pues. No, eso sería distinto. Malcriado, tonto para hablar, porque también la palabra dice que sazonemos nuestras palabras con sal para que sean aceptadas por los oyentes. Por eso el apóstol Pablo era inteligente para hablar, se inmiscuía dentro de su cultura, hablaba su mismo idioma, le entendía cómo tenía que ir, por dónde tenía que ir para que su mensaje sea recibido. Pero siempre el mensaje va a ser confrontador. Y me acuerdo de ese pastor que le dijeron una vez: pastor, no hable así porque el mensaje ofende a las personas. No importa, le dijo, que los ofenda, porque ellos han ofendido a Dios con su pecado y no les importa tampoco. Hay verdades, hermano, que tenemos que entenderlas. Entonces, Juan capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermano amado, seamos obedientes al mensaje, por favor. Seamos congruentes. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Esta postura tiene que ser la que nosotros tenemos que enfrentar siempre. Mire, cuando Pedro y Juan le contestaron: ustedes mismos juzguen. Y mire el versículo 20, le dice: porque nosotros no podemos dejar de decirlo. Ok, nos van a apresar, no podemos dejar de decirlo. Esta es la única razón. Escuche bien, hermano, porque tengo que hacer esta explicación. La única razón por la que nosotros podemos ser rebeldes ante un gobierno es cuando este gobierno te obliga a rechazar a tu Dios. Es la única cosa. Después nosotros, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ok, la ley es así, así tiene que ser. Pero si una ley se levanta para que contradigamos a nuestro Dios, es la única cosa que le podemos decir a este gobierno: no podemos. No podemos. ¿Amén o no amén? No lo veo tan animado. ¿Y si nos ponen una pistolita? ¿Qué va a decir? Amén. Amados hermanos, estos hombres vivían esto. Vamos a la siguiente. Tengo mucho que hablar, pero no tengo tiempo. Vamos al siguiente, por favor. Dice, ahí está, nuestra fuerza ante la adversidad. Ok, hemos dicho que tenemos una postura ante la adversidad. Tenemos también que ante la adversidad nosotros tenemos que priorizar el mensaje de Cristo y ser obedientes a Cristo. Pero ¿de dónde viene toda esta fuerza, hermano?
Si nosotros somos hombres comunes y corrientes y débiles, hermano, mire lo que dice el versículo 21-22, dice, y después de amenazarlos, otra vez los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado el milagro de sanidad tenía más de 40 años. 23. Y cuando quedaron liberados, fueron a los suyos. Mire, hermano, esto pasó. El milagro se hizo. La gente lo vio al hombre. Pedro predicó, se convirtieron como 5,000 personas o muchos más. Y la gente empezó a glorificar a Dios. No había forma de negar que algo del Espíritu Santo estaba sucediendo en ese lugar. ¿Sabe qué? Cuando estas señales persigan a la iglesia, no habrá poder humano que lo niegue. Y yo creo que Remanente va a ser una iglesia que va a hacer grandísimas obras en Bolivia, hermano. ¿Sabe qué? Y ni por más que se levanten un gobierno, una persona, los legisladores en contra de la iglesia, hermano, no van a poder silenciar el mensaje, hermano. ¿Por qué? Porque la evidencia de lo que está pasando va a ser tan fuerte y tan poderosa que nadie va a poder callarlo. Así es, la gente glorificaba a Dios. Y finalmente los sumos sacerdotes dijeron, no creemos en la resurrección de los muertos, pero Jesús resucitó. Ok, no creemos en los milagros, pero aquí está el paralítico, mira, ya no es paralítico. Pucha, se nos está cayendo el show, se nos está cayendo el teatro, brother. ¿De dónde sale toda esta fuerza para seguir adelante? Primera cosa, mire, versículo 23, agarre su Biblia, versículo 23 de nuestra historia, dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? ¿Ah? La iglesia, hermano. La primer fuerza que nosotros tenemos en donde apoyarnos es la iglesia. Vinieron a los suyos, ¿sabe qué? Y le contaron de lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Hermano, la iglesia, este lugar, tiene que ser un lugar donde vos adquirís fortaleza. No dejes de venir. Volcate a tu hermano que está a tu lado y decirle, no dejes de venir, pues hoy. Así, mírelo así, con el ceño fruncido, así. Oye, así, no dejes de venir. No dejes de venir. Segunda fuerza, hermano. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, ¿tú qué hiciste? Empezaron, ¿a qué? ¿Qué empezaron a hacer? Orar. La fuerza, hermano, para que nosotros hagamos la obra del Señor viene de la... Volcate a tu hermano y decirle, no dejes de orar. Y le voy a decir algo más. Vení pues a la reunión de oración que son los miércoles, hermano. Es un media horita. Ya te quiero ver cuando estés en una necesidad. ¿Ah? Hermano, le voy a decir algo serio. No espere que su hijo se enferme para venir a orar. No espere que haya un problema que no lo puede resolver para venir a orar. Es que nosotros no entendemos el poder de la oración. Es que nosotros no comprendemos que la iglesia, cuando está junta, cuando está unánime, cuando tiene ese deseo de ayudar al otro, hermano, las soluciones empiezan a suceder. ¿Y sabe qué? No es cierto que la oración hace que Dios haga lo que nos da la gana. No. Pero muchas veces Dios nos mete o deja que estemos en medio de unos problemitas para que oremos. Porque no oramos. Y te voy a decir algo más. Vas a ser como el pueblo de Israel, que pudiste haber llegado en 12 días, pero te tiraste 40 años en el mismo problema. Si no oramos. Amén. Última fuerza, hermano. Mire cómo cita la palabra, ¿no es cierto? Cita la palabra, dice, después de que ora, ellos hablan,
Lo tiene ahí el versículo 24, dice: al oír ellos, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú que eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Está citando el Antiguo Testamento. En el versículo 25 dice: el que por el Espíritu Santo de la boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles? Y este versículo es el Salmo 2. El Salmo 2, tarea para la casa, lea el Salmo 2. ¿Sabe qué dice el Salmo 2? Habla de los gobernantes y habla de cómo Dios se ríe de los que quieren destruir la iglesia. Entonces ellos citan la palabra. La tercera fuerza es la palabra del Señor. Entonces hemos dicho, hermano, la iglesia, punto número 1. La otra fuerza, hermano, que tenemos es, ¿sabe qué? La oración comunitaria, la iglesia que ora junta, la iglesia que ora también en sus casas, los grupos de vida que no dejan de estar en oración. Tercero, hermano, la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente. Y cuarto y último, y con esto nos vamos, hermano, ¿sabe qué? Vamos a la tercera fuerza, porque la cuarta la nombré antes, pero aquí debería ser 4. Es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué, hermano? Un cristiano que no tiene el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo está perdido. Está perdido. Buscamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que buscar el Espíritu de Dios, hermano. Y es por eso que el versículo 31, vamos, el último versículo que vamos a leer. Versículo 31 dice ahí: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Amén. ¿Qué hay más poderoso que el poder del Espíritu Santo en una persona? ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted puede tener todo el carisma, todo el conocimiento, todas las normas, la ley, lo que quiera, pero si no tiene el Espíritu Santo no va a saber, no va a poder. Pero si el Espíritu Santo está con nosotros, hermano, nada se va a poder interponer ante el mensaje del Señor, ante la obra que el Señor ha puesto en tu vida. Y es por eso, hermano, que cuando Pedro habló se convirtieron 5,000 por el Espíritu Santo. Dice el versículo 8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes, o sea, todas las situaciones tenemos que enfrentarlas llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, pues, hágame sentir que la cree. Hágame sentir que la cree, porque parece que no. Oye, ¿sabe qué? Es que yo me emociono, hermano, porque he experimentado esos tiempos bajos en mi vida donde estoy así, ¿no? Mal, desmotivado. Pero cuando estoy lleno del Espíritu Santo, hermano, la mesa. Y vos sabés qué decir. Y sabés cuándo callar. Y sabés, hermano amado, que el Señor te guía, te dice. Y a veces vos tomás decisiones que son raras, pero son guiadas por el Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ora conmigo, ponte de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos llene, amén. Y nos llene de su fuerza para seguir adelante en su obra. Los chicos de la alabanza, ayúdenme, porfa. Quiero que oremos en esta noche. En esta mañana, mejor dicho, es que estoy... ¿Sabe por qué dije noche? ¿Sabe por qué dije noche? Porque yo estoy visualizando el culto nuevo que vamos a hacer en la noche. Yeah. Todavía no lo tenemos, ¿no? Pero ya. Es que ya vamos a necesitar, hermano. Ya vamos a necesitar, amén. Levanta tus manos, hermano. Y pon delante del Señor tu necesidad. Decime una cosa ahí en tu corazón. ¿Cuáles son las luchas, las pruebas con las que el enemigo te está humillando? ¿Cuáles son las cosas con las que el enemigo te está silenciando? ¿Cuáles son las situaciones con las que el enemigo está diciéndote, jaja, vos no podés? Vos no sabés. Es en vano que sigas adelante porque sos débil. Esas son las cosas que tenemos que llevarlos a los pies del Señor ahora. Y decirle al Señor: Señor, yo soy tu hijo.
Y es cierto, no soy nada, no sé nada, pero tú estás en mí. Y eso es todo. Y es lo único que necesito, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, te entregamos todo lo que somos y te pedimos que nos llenes de tu fuerza, de tu poder, Señor, para seguir adelante ante la adversidad, para seguir creciendo ante la oposición del mundo, de la carne, de las pruebas, del enemigo y de todo lo que ha querido destruir nuestro llamado. El Señor está restaurando llamados en esta mañana. El Señor está restaurando esa obra maravillosa que un día comenzó en tu vida, que ardía en tu corazón. El Señor te está diciendo: no, no es tiempo de callar, es el tiempo de que te volvás a levantar. Oh Señor, cuánto te necesitamos, Padre.